Feliz semana para todos. En esta semana estudiaremos la lección número 12. Esta lección es titulada Dios es fiel. Estamos cerca de culminar este libro de Josué y realmente hemos visto que desde el principio que empezamos a estudiar este libro de Josué, cómo todas las promesas hechas por el Señor se cumplieron tal cual Él se las prometió al pueblo de Israel, ¿no? Por tal razón esta lección se titula así. En los capítulos 23 y 24 de Josué encontramos a un Josué ya avanzado en edad, así como un día lo fue Moisés. Y así como lo hizo Moisés, Josué tenía que preparar las nuevas generaciones. Por tal razón, exhortó a los dirigentes israelitas para que, aparte de cómo debían de vivir en la vida secular, exhortó al pueblo a cómo debían de adorar al Señor. Suficiente ejemplo había dejado cómo debían vivir. Pero, como un gran líder, él sentía la necesidad de que la adoración correcta al Señor no la perdiera el pueblo. En esta lección estudiaremos algunos puntos principales de la introducción de Josué. También haremos algunas comparaciones entre los israelitas y los cristianos de hoy en día. También estudiaremos un poco de la preocupación de Josué a que el pueblo no se corrompiera con las naciones circundantes. Además, cómo debemos interpretar la ira de Dios, porque Dios lo hacía. Y uno de los aspectos más importantes, cómo podemos requerir el amor de otra persona y cómo asemejarnos al Señor en ese sentido. Así que sean bienvenidos y espero aprendamos aún más de estas lecciones que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Comencemos. Muy bien, este primer subtítulo de esta lección será llamado Todo se cumplió. Y es que toda la tierra que el Señor había prometido a los padres de los israelitas, esta nueva generación la estaba poseyendo ya como una realidad. Y por ende habitaron en ella. A partir de eso, el Señor dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y como el Señor había dicho, ninguno de los enemigos que enfrentaron en la lucha pudieron hacerles frente, porque el Señor se los entregó completamente en sus manos. Por consiguiente, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, ¿no? Y por consiguiente, absolutamente todo se cumplió. Dice el libro de Josué, capítulo 21, verso 45, dice así, escuchen. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vemos en este versículo cómo Dios es un Dios fiel, aún para el ser humano. A pesar de la desobediencia, Dios cumple sus promesas al pie de la letra, tanto en la entrega de la tierra como en proveer descanso y paz para todo su pueblo, mostrando su carácter fiel y proveedor también. Vemos como a pesar de los desafíos, Dios cumplió su promesa de darles tanto tierra, así también como reposo, mostrando el Señor su carácter, cómo Él cumple lo que promete, revelando su naturaleza confiable y amorosa, claro. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicarlo para nosotros? Claro, esto nos puede animar a confiar en el Señor, recordando que si Él les cumplió a los israelitas, también cumplirá las promesas que tenemos en la actualidad, ¿no? Para todos nosotros, claro. Y esta promesa es la eternidad a través de nuestro Señor Jesús. Escuchen lo que menciona 1 de Corintios capítulo 10, verso 13. Escuchen. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Como vemos, Dios es fiel y permite tentaciones que no son comunes o que no son soportables al ser humano, pero que no dejará que esas tentaciones sean imposibles de soportar. Además, podemos analizar que el Señor siempre nos dará una manera de escapar de la tentación, dando la fuerza para superarla y no caer en el pecado. La tentación puede verse como una prueba para nuestro crecimiento espiritual y el Señor nos ofrece apoyo y guía para poder resistirla.
Con esto dicho anteriormente, tendremos la seguridad de la fidelidad del Señor. Nunca nos va a fallar en un futuro. La diferencia entre Él y nosotros la encontramos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Notaron la diferencia? Nosotros como seguidores de Cristo o cristianos somos débiles, cometemos errores, dudamos, fallamos en nuestro compromiso. Pero a pesar de todas esas debilidades que nosotros tenemos, claro, la fidelidad del Señor es constante. Su carácter no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios amoroso y verdadero, incluso cuando nosotros no lo somos. Para el Señor negar su fidelidad sería como negarse a sí mismo, lo cual es imposible para Dios, porque Él es la verdad y es la fidelidad personificada. Muy bien, ya estudiamos esta primera parte. Pasaré a la siguiente parte de esta lección, cuyo título tiene una señal de preocupación. Voy a leer qué nos dice el libro de Josué, capítulo 23, versos del 1 al 5. Vamos a leerlo. Léalo conmigo ahí en casa. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya estoy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Muy bien, podemos identificar algunos puntos principales en esta introducción que Josué les estaba haciendo aquí a los ancianos. Vemos a Josué ya anciano despidiéndose y les recuerda al pueblo de Israel que fue Dios quien les dio la victoria y también la tierra prometida, luchando por ella, ¿no? Entonces, primer punto, Josué ya anciano reúne a sus líderes para darles las últimas instrucciones. Como punto número 2, les hace un recordatorio de las victorias obtenidas. Además les recuerda que el Señor fue quien realmente luchó por ellos contra todas las naciones y les ha dado descanso y posesión de la tierra, ¿no? Como punto número 3, podemos remarcar lo siguiente. Él les hace saber la causa de la conquista de la tierra. La conquista no fue mérito del pueblo de Israel, sino porque Dios peleó por todos ellos, cumpliendo así su promesa. Como punto número 4, les plantea la situación actual. Les menciona que Dios ha repartido las naciones restantes como herencia, y ellos deben poseerla tal como Él lo ha prometido. Y como último punto, Josué hace mucho énfasis sobre las consecuencias de la desobediencia, cómo la ira de Dios y la pérdida de la tierra podría caer sobre ellos. Así como los israelitas, las victorias que ellos tenían no podían ser atribuidas a sus propias estrategias. Así también nosotros tenemos guerras espirituales, y la victoria sobre el pecado no será por vuestra fuerza de voluntad, sino por el sacrificio y resurrección del Señor Jesús. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy clarito, ¿no? Voy a hacer un comparativo entre Josué capítulo 23 verso 10 y segunda de Corintios capítulo 10 verso 4. Dice Josué 23:10: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Escuchen lo que dice segunda de Corintios 10:4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien,
vemos en Josué 23:10 un recordatorio de la fidelidad de Dios y su poder para conceder la victoria sobre sus enemigos. El versículo destaca que la fortaleza de Israel no provenía de su número, sino del poder de Dios. Mientras que si analizamos 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice que las armas de nuestra batalla espiritual no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, refiriéndose a argumentos y pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios. ¿Saben? Para ir avanzando con esta lección, Josué adoptó una postura firme con respecto a las relaciones del pueblo de Israel con las naciones aledañas. Claro, el peligro al que se enfrentaban ellos no era la enemistad que podían tener con esos pueblos circundantes, sino más bien el peligro real era tener amistad con esos pueblos. En otras palabras, la enemistad, ese no era el problema era la amistad. ¿Por qué? Las armas que ellos tenían no eran un problema para los israelitas, pero sus costumbres, sus ideologías y sus valores, esos sí eran realmente un verdadero problema para Israel. Por tal razón, este subtítulo se llamará Límites Definidos. Y esto no se trata de una discriminación ni nada por el estilo. Simplemente y sencillamente lo que se buscaba era preservar un pueblo limpio y puro para el Señor. Mismas palabras se aplican para la actualidad. Escuchen lo que menciona el libro de Josué capítulo 23 versos 6 y 8. Dice de la siguiente manera: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas Jehová, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Y es que Josué tenía esta preocupación que iba a ser el pueblo cuando él ya no estuviera, ¿no? Desgraciadamente, el pueblo siempre se descarrió. Pero bien, esto es para otra lección, esto es para otro tema. ¿Saben? Dios no quiere una obediencia parcial. Israel debía poner todo su empeño en cumplir cada mandamiento sin desviaciones, manteniendo la integridad de la ley. También les mencionó no desviarse ni para la izquierda ni para la derecha, lo que significó evitar la hipocresía, como por ejemplo cumplir por fuera pero no por dentro. Ellos debían ser fieles a la palabra del Señor en todo momento, no importara dónde estuviesen. Josué advierte contra las asimilaciones culturales y religiosas. Mezclarse con las naciones cananeas llevaría a adorar a sus dioses, jurar por ellos como una forma de reconocer su poder e incluso rendirles culto, lo cual era una traición plena a Dios, ¿no? Estas prácticas paganas no solo podían ser prohibidas, sino que se convertirían en un lazo de tropiezo y azote para el pueblo de Israel, llevándolos simple y sencillamente a la destrucción. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, nos exhorta a no unirnos en yugo desigual. Voy a leerlo, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tremendo, ¿no? Vemos cómo el apóstol Pablo nos hace un llamado a la pureza y a la separación en las relaciones íntimas y vinculantes, asegurando que la fe de un cristiano no sea comprometida o arrastrada por una asociación desigual con alguien que no comparte su misma fe en Cristo Jesús, manteniendo así su identidad como templo del Espíritu Santo. Sin embargo, también dice el apóstol que a alguien que tiene un marido o una mujer que no sea creyente o que no sea cristiana o cristiano, no lo abandone, más bien apoyarlo para ganar un alma para Cristo. Esto por si hay un arrepentimiento futuro, claro, pero algo muy importante: ganarlo para Cristo, no que esa otra persona nos aparte de Cristo a nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. La idea es, lo que menciona el apóstol, es ganar esa alma para Cristo, no que esa persona nos saque a nosotros de la presencia de nuestro Señor, ¿no? Tenemos un reto y es un reto bastante grande que nosotros tenemos.
Para ir avanzando, Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto, ¿no? Así como también a la llegada a la tierra prometida, y los israelitas eran conscientes de lo que pasaría si desobedecían y provocaban la ira del Señor. Por esta razón, este subtítulo se llamará La ira del Señor. Voy a leer Josué capítulo 23 versos 15 y 16 a ver qué nos dicen. Dice así: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dice el 16: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pareceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. ¿Saben? Josué hace una serie de recordatorios para el pueblo. Josué empieza recordando al pueblo cómo Dios ha sido fiel en cumplir cada una de sus promesas, trayendo la bendición prometida y que no había fallado en ninguna palabra de las que él había dicho. Pero en contraste de eso, Josué les dice que de la misma manera que Dios cumplió sus promesas de bendición, también cumpliría sus promesas de juicio. Dios es justo y no dejará impune al culpable, estableciendo un paralelo directo entre la bendición y la maldición. También les menciona: y si fuereis y sirviereis a dioses ajenos y os inclinareis a ellos. Josué hace mucha énfasis en la idolatría, la adoración a otras deidades, lo cual era transgresión grave al pacto. El resultado de la desobediencia y la idolatría sería la ira de Dios y su expulsión de la tierra prometida, perdiendo todo lo que Dios les había dado. Esto era algo que los hebreos, los israelitas, tenían que tener claro, ¿no? Pero si leemos Primera de Juan capítulo 4 verso 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos aquí a simple vista una no concordancia, vemos aquí algo que no contrasta con lo de Josué que vimos hace un momento, ¿no? Pero es que realmente Dios es amor, pero también es juicio, es justicia. Al ver a Dios como un Dios castigador, es por el mismo pecado que tenemos. Si no tuviésemos pecado, no conociéramos la ira de Dios. Eso está claro, ¿no? Para que nosotros podamos identificar entre la ira de Dios y el amor, ¿no? Ira y amor van directamente relacionados. Si nosotros no tuviésemos pecado, no conociésemos la ira de Dios. Pero como somos pecadores, nosotros tenemos que ser orientados por el Señor. Voy a cerrar esta lección con esta última parte de la lección, el cual se titula Aférrate a Dios. Y es que esa era la única manera para que Israel pudiese resistir a la tentación en caer en la idolatría y la ira de Dios, y lo mismo aplica para la actualidad. Estamos muy expuestos a todo lo que vaya contra los mandamientos del Señor. Por tal razón, lo único que queda es aferrarse fielmente al Señor. Josué capítulo 23 verso 11 dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardar con diligencia implica un cuidado extremo y una vigilancia constante para proteger algo valioso. No es un esfuerzo pasivo, sino una acción decidida. Cuando menciona vuestras almas, se refiere a la totalidad de su ser, como ser su corazón, su mente, su voluntad y vida espiritual. El libro de Juan capítulo 13 verso 34 menciona lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Escudriñando este versículo, Jesús da este mandamiento justo antes de su pasión, en la hora de su glorificación, ¿no? Donde su amor alcanza su máxima expresión, sacrificial por la humanidad. Jesús quería que el amor de nosotros sea como el de Él, un amor desinteresado, un amor humilde, un amor sacrificial e incluso hasta la muerte, como Él lo demostró, incluso lavando los pies a sus discípulos, ¿no? Y después entregar su vida. Así que para vivir conforme al mandamiento, solo queda aferrarse a Dios. Para ser unos mejores cristianos, necesitamos estar unidos en todo momento, para que el Señor Jesús, cuando Él venga, poder estar listos y preparados. Así que esta es la lección número 12 de esta semana. Espero les ayude. Hasta la próxima. Bendiciones.